In la scala in hueso 5, in la scala in hueso 5, ma quel mar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conciencia Planetaria. Les saluda Marisa Yergo. Me encuentro en compañía de Francisco Medina, quien nos trae un tema realmente trascendental y es la música y los jóvenes en la música. Pero antes de eso quiero mencionarles que este fin de semana fue la Expo Holística en el World Trade Center y la verdad es que estuvo fabulosa. Ojalá que hayan podido tener la oportunidad de tomar o de estar allí, aunque fuera un rato. Pero si no, tenemos para ustedes aquí algunos videos, ¿verdad?, que vamos a presentar en este momento. Estuvo nuestro director de canal, Gerardo Said, de hecho dando una conferencia muy interesante. Ya los tenemos listos como para pasar a los videos. Vamos a empezar con los videos y después regresamos con Francisco Medina. Es Amira, la astróloga. Ah, quien va a hablar ahora es Amira, la astróloga. Virtudes altas, siembro bien, ¿no? Como decían las viejitas también, pues, como lo siguen diciendo las abuelitas, decían, bueno, pues todo lo que siembra se recoge, pero como que nos acordamos y fueron otras vidas, y con qué propósito, bueno, ahorita lo que estoy estudiando me va bien, ¿no? O sea, hay un dharma, una actitud correcta, pero ese plan de 40 días, uno tiene que hacerlo con elevada conciencia, no es lo mismo decretar con miedo, decretar con enojo, o a decretar con un estado alto de conciencia, así como desinteresado. Como que sí lo quiero, el demonio no me domina, ¿no? Lo entrego porque lo quiero y lo suelto en el momento que lo dije. Porque así también hablan las escrituras orientales, ¿no? Dicen, bueno, le tienes que poner todas las ganas, pero el resultado, y eso es verdadero, es verdadero. Al contrario, tú vas por todo, querido. Pero hagan la prueba y van a ver. Pongan el deseo, desháganse el deseo. Una vez ya lo dijeron y lo decretaron. Por ejemplo, yo triunfo y prospero en todo lo que emprendo. Así, con fuerza. Triunfo y prospero en todo lo que emprendo. Eso aplíquenlo a lo que quieran. No podríamos decir que nos va a llevar a poner yo triunfo y prospero en todo lo que emprendo en el amor, yo triunfo y prospero en todo lo que emprendo en dinero. Poca cantidad de dinero si se trata de la cantidad. Es como hacer un pedido de algo, no hay precisión. Nada, lo único que saben es saber conectarnos con la fortuna y saber los medios, aún los planetas. Bueno, tuvimos un poco de problemas con este video, lo vamos a presentar un poco más tarde, ya sin fallas, para que puedan escuchar todas las predicciones de Amira, pero mientras pues regresamos a esta entrevista que ya les he prometido. Y Francisco Medina, de verdad, o sea, qué tema tan interesante, estamos hablando aquí tras bambalinas acerca de cómo son dos diferentes influencias que al final se compaginan y forman parte de un círculo que cambia el mundo. Exactamente. Muchas veces la gente sataniza o ha satanizado mucho lo que es la música. Muy cierto. Y sobre todo la música que escuchan los jóvenes. Sin embargo, esto tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque en la época en que surge el rock and roll como una expresión juvenil, se da de la fusión de tres ritmos diferentes, que uno es digamos, los cantos negros de los plantíos, que es su llamado gospel, el blues, que es por otra parte, y el rockabilly, que era una especie de música campirana estadounidense. Entonces se hace se hace esta fusión y nace el rock and roll. Pero no es solamente el que haya nacido el rock and roll como una música, sino que se da en un contexto social que es muy importante, que es un momento histórico. ¿Qué es lo que estaba pasando en esta época? La generación de jóvenes de esa época, en su mayoría eran jóvenes que sus padres habían ido a combatir a la Segunda Guerra Mundial. Entonces muchos de ellos eran huérfanos y muchos de ellos estaban en contra de todo lo establecido. O sea, a ellos les habían vendido la idea de una familia bonita, una casa bonita, un trabajito, y de repente, exactamente, les arrancan todo. Se ven exactamente solos, entonces empieza esta rebeldía. Hay una película que refleja exactamente todo esto, que es Semilla de Maldad, en donde curiosamente el tema que toman de la película es al través de al compás del reloj de Bill Haley. Entonces ahí es donde los jóvenes
toman esta música como una bandera y empieza a darse todo este fenómeno. Otra de las cosas que se da, Estados Unidos en esa época vivía también un problema muy fuerte de racismo, y los principales exponentes que había de lo que era el rock and roll eran exactamente gente de color. Estaba Chuck Berry, uno de los principales, que podía ser considerado como el verdadero rey del rock, junto con Fats Domino. Los dos eran gente de color, que son los que pusieron la semilla. Entonces, la aparición de Elvis Presley dentro de este fenómeno fue exactamente darle el otro color y abrirle la puerta para que el rock se convirtiera en algo para los blancos. Ahí hubo una polémica que se dio, que decía que esta música no tenía vida, iba a cambiar, ¿no? Vamos casi 50 años de esta música y sigue vigente y sigue todavía ahí escuchándose. Todo esto se fue dando, digo, en una serie de movimientos sociales que fueron dando cabida a los jóvenes tomaran la música como una bandera. Los jóvenes transforman esta música también, ¿sí? Y también la transforman en un mensaje y no solamente es la canción melodiosa o la canción que a veces no dice nada, sino que ya empiezan a hacer canciones más de protesta, más contestatarias, y hay grupos significativos o cantantes solistas que lo hacen. En un principio podemos hablar, por ejemplo, de Bob Dylan, que es uno de los cantantes que empieza en el folk y después ya empieza a experimentar con el rock, pero sus canciones son letras con mucho contenido. Y por otro lado tenemos un grupo, por ejemplo, como Creedence, que también empieza a hacer una música al principio un poco suavecita, pero después ya empieza también a hacer música contestataria. He tenido a veces una polémica con mis amigos porque yo les digo que para mí uno de los mejores grupos que ha habido son los Creedence, y muchos dicen que no, que los Beatles, y casi todos toman como bandera a los Beatles. Lo que pasa con los Beatles es un fenómeno muy curioso. Empiezan, sí, son del mismo tiempo, pero empiezan con unas melodías muy fresitas, muy amorosas, y ya en una segunda época de su álbum Revolver, para el último álbum, ya empiezan a hacer una música muy distinta, una música más llamativa, pero al principio sí como que no eran... Sí, eran niños escolares, ¿no? Sí, o sea, su música era totalmente inocente. Y todo esto se da, volvemos en este contexto. Llegamos a una década de los 70s, en donde la música empieza a tomar más fuerza y el gobierno de Estados Unidos quiere de alguna manera pararlo. Dice, bueno, vamos a parar esta revolución, ¿qué vamos a hacerle? Entonces empiezan a hacer la introducción de las drogas en los jóvenes para empezar a tratar de frenarlos, ¿sí? De aletargarlos, de que se distraigan con otra cosa. Sí. Lo que no se dan cuenta es que en esa época también Estados Unidos estaba inmerso en otra guerra, que es la guerra de Vietnam, y todos estos jóvenes que eran reclutados a veces a la fuerza y todo, pues regresaban, y los que lograban regresar, porque muchos regresaban pero en bolsas de plástico o en cajones, ¿no? Y los que regresaban exactamente transmitían el mensaje. No en vano el mensaje de hace el amor no la guerra, surgen los hippies, surge este rock psicodélico que es producto exactamente de estas drogas alucinógenas que les dan este tipo de para crear ese tipo de música, pero que al mismo tiempo les evaden de la realidad. Exactamente, tratan de evadirlos de esta realidad, ¿no? Como comentábamos hace rato, también se dan movimientos en los 60, 68, no solamente es México, es Estados Unidos, es París, es Praga, o sea, son focos realmente de descontento social de los jóvenes, y todo esto empieza a dar exactamente toda esa gran gama de música. Y pues la verdad es que del rock hay un gran árbol genealógico que se va dando diferentes ramificaciones, y hay desde un rock muy pesado hasta un rock muy suave, el surgimiento de lo que es la música disco y todo esto, pero todo es exactamente una expresión de los jóvenes, ¿no? Esa es la parte interesante, que finalmente son fenómenos sociales que están creando música, después se nos olvida la historia, pero todo tiene su razón de ser, apareció por esto, y para esto. Exactamente, ¿no? Y digamos en la actualidad, ¿qué es lo que está pasando, no? Llegan los 80s y como que hay una ruptura, como que hay
un final de una primera etapa de lo que hoy esa gran etapa. Una línea, ¿verdad? Sí, se dibuja una línea divisoria muy fuerte, pero empiezan a surgir otras nuevas expresiones musicales, no tan despreciables, sino hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Uh-huh. Ahora los jóvenes, digamos, están inmersos en otro tipo de problemáticas, ya a lo mejor no son las mismas que teníamos en nuestra generación, en nuestra época. Mucho en entonces, años. En México surgen una serie de llamadas tribus urbanas, y esas tribus urbanas que se dan en la ciudad en México, no nada más en la Ciudad de México, en el centro del país, cada una de esas tribus tiene su expresión musical. Cierto. Entonces cada uno de ellos tiene su manera de expresarse musicalmente. La música, después de todo, viene siendo un alimento que da espiritualmente, que te da algo que decir, ¿no? Y también es una forma de escribir la historia, ya lo estamos viendo. Voy a dejar un mensaje, a lo mejor ni cuenta se dan, pero lo van a transmitir porque lo van a cantar. Exactamente, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que la música es como el latido del corazón, ¿no? Según tu estado de ánimo, según las palpitaciones que tienes, es la música que buscas o la música que en ese momento te gustaría escuchar. No en balde, digamos que desde el inicio de lo que fue la música, el ritmo del tambor era el ritmo de lo que era el corazón, ¿no? Entonces está relacionada la música con toda esta expresión del alma, y esto nos lleva a que a lo mejor muchos de los jóvenes que escuchan rock no se han detenido a hacer una traducción de las letras para saber realmente qué es lo que quiere decir. Pero independientemente de esto, de que hagan una traducción o no, lo que siguen es el ritmo. Cierto. Y el ritmo volvemos a lo mismo, ¿no? Esa expresión de lo que es el latido, de qué es lo que quieres dar a conocer. Y ahí ya hay una comunicación. Puede ser que el mensaje también se entienda de manera subliminal, porque cuántas veces repetimos la letra, a veces sin saber lo que estamos diciendo. Bueno, los niños ya no se digan, ¿no? Repiten a veces, niño, no digas eso, no, tiene doble sentido. Es que tengo que tomas este tema acerca de lo subliminal de las letras de las canciones de rock. Se habló mucho, se satanizó mucho acerca que si tocabas el disco al revés ibas a escuchar un mensaje satánico y todo esto. Todo ese tipo de cosas son digamos expresiones de las buenas conciencias que quieren de alguna manera tratar de controlar esto, pero si escuchamos perfectamente ciertas canciones, ahorita por ejemplo viene a la mente una canción de 10 Years After que se llama Me gustaría cambiar el mundo. Habla exactamente la canción de lo que está pasando en ese momento en el mundo. Todo lo que hay corrupción, hay polución, hay gente con mucho dinero, hay pobreza, y dicen ellos, me gustaría cambiar el mundo. No sé cómo. Entonces te lo dejo a ti. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo quiero cambiarlo, pero no puedo, pero pues entonces hazlo tú, ¿no? Entonces haz algo para cambiar el mundo. ¿Qué tienes en mente, no? Sí. Está como aquella canción tan famosa, una de las más bellas de John Lennon, que se llama Imagina. Exactamente. Y realmente te está proyectando, a ver, piénsalo para crearlo. Exactamente, o sea, ¿qué es lo que queremos hacer? Me gustaría ver un mundo diferente, me gustaría ver un mundo lleno de hermandad y todo esto. También no hay que dejar a un lado también que hay ciertos grupos, ciertas expresiones que sí como que están un poco inclinados hacia lo que es la adoración satánica y todo esto. Todo tiene que haber. Podemos encontrar ahí desde Alice Cooper hasta, no sé, Judas Priest y Black Sabbath, ¿no? Manson, otro de los que ha hecho ese tipo de música. Y tenemos la contraparte también que se empezó a dar en algunas iglesias, digamos, evangélicas, justamente lo que era el llamado rock cristiano, ¿no? Entonces ahí hubo una gran polémica porque decían algunos predicadores, ¿cómo es posible que los jóvenes cristianos estén tomando una música pagana para poder dar un mensaje, ¿no? Pero sí ha sido toda entonces, la historia del mundo. Exactamente, entonces uno dice, a ver, entonces ¿cuál debe de ser la música que debe de oír los jóvenes? ¿Qué música no deben oír? Entonces yo creo que la libertad de expresión y la libertad de elegir la música que quieres escuchar, pues es tu base, ¿no? A lo mejor, digamos,
A mí no me gusta, por ejemplo, un tipo de música como es la música disco, ¿no? Pero a lo mejor a alguien le gusta mucho, bueno, pues muy respetable, ¿no? Claro. Y alguien quiere producir un mensaje fuerte dentro de la música disco, tiene la entera libertad de hacerlo. Exactamente, eso es lo que hay que ver, ¿no? Retomando, los jóvenes han sido de alguna manera el motivante, catalizador, ¿verdad? Todo ese caldo de cultivo en donde la música ha dado la expresión, y ha sido ellos, los jóvenes, los que en su momento han creado toda esta gran variedad de música que y ahí que estamos tenemos. incluidos todos, porque todos hemos sido jóvenes y todos hemos vivido un momento histórico en el que tomamos la música como algo nuestro. Exactamente. Sí, exactamente. Y regresemos a lo mejor un poco a lo que estábamos hablando al inicio. A lo mejor las generaciones anteriores también tomaron una expresión musical para rebelarse en contra de lo que estaban haciendo, ¿no? De lo que era. Siempre ha sido una forma, yo creo que la música y también el teatro tuvo mucho su época de gran vida, en la que las protestas eran de una forma pues más elegantes, más discretas, menos perseguibles. Sí, exactamente. Y hablando de teatro y música, digamos, se crearon unas grandes óperas rock, llamadas óperas rock, en donde también hubo grandes expresiones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Tommy de Who, tenemos, por ejemplo, Jesucristo Superestrella, que fue una gran obra de una ópera rock muy fuerte. Gospel, otra ópera rock también que pegó mucho en su momento, y digamos algunas más que han salido, ¿no? Digamos la de Rocky, el show de terror de rock, también otra ópera rock que surgió en su momento. Hair, la de la que hablábamos hace un momento, exacto. Cabello, que expresa exactamente lo que es la amistad en medio de lo que es el conflicto de la guerra de Vietnam, y en medio de lo que es el conflicto a lo que es digamos todo lo que es las drogas, todo lo que es el tener que ir a pelear por algo que a lo mejor no es de ellos, ¿no? Sí, es un magnífico comienzo para un movimiento social, y además pues qué mejor mensaje, ¿no? A través de la música, que todos la entendemos y los que no la entendemos la sentimos. Pues muchísimas gracias, la verdad es que el tema da para mucho más, pero como siempre aquí el tiempo vuela. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y pues queda abierta la puerta para seguir hablando de este tema que de verdad todavía tiene tela de donde cortar. Por favor, los datos para el público. Bueno, pues mi nombre es Francisco Medina, estoy en la agencia Al Momento Noticias, soy editor, y tengo mi página de Facebook, se llama Francisco Medina, y el blog es Francisco Medina, periodista, escritor. Ahí me pueden encontrar, y pues fue un gusto estar aquí con ustedes. Al contrario, de verdad qué interesante, y ya regresaremos a platicar más sobre este tema. Claro, muchas gracias. Ahora sí creo que ya tenemos listo el video de Amira, vamos a pasar allá, corte primero. Muy bien, regresamos, no se vayan. Dulce tierra, tibio fuego, fuertes pies.